Nos complace recibir esta mañana a Valerio Lara. Es ingeniero eléctrico, aunque parezca mentira, es tal vez el que más ha estudiado más minuciosamente la nueva Constitución de la República, que se proclamó, va a ser un año ya esta semana, el 26 de enero pasado. Y a lo largo de este año hemos recibido muchas veces sus artículos, sus consideraciones sobre el proceso constitucional nuevo y los derechos y los ordenamientos, las nuevas instituciones que ha creado en la sociedad dominicana en este año. De manera que el ingeniero Valerio Lara es director ha hecho un registro de iniciativa ciudadana del Centro de Recursos Educativos Salomeu, que es la institución que él dirige. Vamos a ver cuál es tu balance de este año del proceso de fortalecimiento institucional que contempla la nueva Constitución y de la nueva Constitución, Valerio. Bueno, hay un fortalecimiento institucional, pero para mal. Y se lo voy a poner bien simple. Si sucede un nuevo presidente, pasamos de un régimen presidencialista a un régimen atado con un régimen jurídico político que trasciende al presidencialismo. ¿Qué significa eso? Imagínese usted que sea Danilo Medina, Miguel Vargas, Hipólito o Guillermo Moreno quienes sean elegidos por la soberanía popular. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Lo que se van a encontrar es un Congreso atado totalmente, una Cámara de Senadores espuria. ¿Y por qué espuria? Porque el presidente ganó la mayoría en las elecciones pasadas. Podía discutirse en uno o dos casos, particularmente el caso de Pedernales, evidentemente que ahí no quedó transparente la votación. Y hubo uno o dos casos, pero de todas maneras hubiese tenido un control absoluto del Senado de la República. Ciertamente, cuando se dice espuria, es por todo el proceso electoral durante el proceso, no sencillamente el escrutinio. En el escrutinio pudiéramos hablar de que 3 o 4 senadurías fueron espurias, pero durante todo el proceso electoral fue espurio. ¿Por qué? Fue espurio porque hubieron violaciones flagrantes, delitos electorales flagrantes, que la Junta Central Electoral no tomó medidas cautelares efectivas. ¿Te refieres a los abusos de los recursos públicos y del poder presidencial? Porque no es solamente recursos públicos. El hecho de tú tener, por ejemplo, como se denunció y se demostró, la famosa nominilla de los CB y CI, o sea, de los comités intermedios y de los comités de base, tú dándole un sueldo a militantes políticos de recursos públicos, eso es prevaricación que trasciende incluso a un delito electoral. ¿Qué otro elemento se puede señalar como...? Pero lo que yo me quiero concentrar es la expectativa. Dijimos cuál es que este nuevo régimen constitucional va a traer institucionalidad. Vamos al punto. Entonces... Tú dices que va a concentrar el poder excesivamente. Sí, el punto es, lo esencial es que vamos a pasar de un presidencialismo a una dictadura institucional. Así lo pudiera definir. ¿Por qué? Porque imagínese usted Danilo Medina, solamente para poner el caso más fácil. Más fácil por cuanto es de su propio partido. De su propio partido. ¿Qué se va a encontrar Danilo Medina? Lo que se va a encontrar allí es que tiene un tribunal constitucional que las expectativas, y dicho por personajes internos de la corriente del gobierno, es también las expectativas que hay, que va a estar politizado. O gobernado por... Sí, e incluso, déjeme decirle, que un miembro de la Suprema Corte de Justicia declaró en forma expresa que él está como pendiente de nominación, él mismo, y cometió un desliz porque dijo que nació el 21 de junio de 1935
y cuando tú haces la suma, él dijo que tenía 74, y cuando tú haces la suma del 1935, te da 75 años cumplidos. Sí, en camino de 75. Es un desliz, no, es un desliz mental, porque cuando usted hace la sumatoria... no, fue cierto, aquí sí, lo comentamos, sí. que, O sea, que él para decía que que iba para hacer, digo, que es una nueva forma de contar 75 que hay ahora. Correcto, si correcto. Él dijo que nació en el 35, ya lo cumplió. Los mismos abogados dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, es decir, no hay que demostrar más. Pero entonces, ahora se discute si la ley orgánica que va a regular el Tribunal Constitucional va a establecer como prerequisito para integrar. La ley no lo va a establecer, estaba en el proyecto y lo quitaron. Entonces ese es el tema que está en discusión. Señores, eso también es un factor de preocupación. La ley no puede regular las condiciones de un juez del Tribunal Constitucional, porque ya la Constitución establece en forma vinculante y expresa que dice, sencillamente, los jueces del Tribunal Constitucional tendrán los mismos requisitos para que ser los jueces juez se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema. Pero lo que están alegando ahora, lo que se está alegando es que no es la condición para ser juez, sino para dejar de ser juez. No. Para ser juez, es lo que dice Sí, la para Constitución. ser juez hay unos requisitos. Pero para dejar, para perder la condición de Sí. juez, se dice en la ley orgánica que rige la Suprema Corte de Justicia, se establece que se deja de ser juez cuando se cumple 75 años. El punto es que en la opinión pública hay una discusión alrededor de una sola persona que no es juez del Tribunal Constitucional, sino de la Suprema Corte de Justicia. Y que quiere mudarse. Sí, exacto. Entonces, lo que estamos hablando Dicen es cómo puede... que va a ser presidente. Sí, cómo puede ingresar de un lugar a otro si ya va a salir del lugar por 75 años, en el otro lugar le exigen como máximo 75. Pero fíjense bien. Pero bueno, tú señalas... El punto, sí, hay politización del Tribunal Constitucional. Se dice incluso, ya eso es una especulación, pero recuérdate que tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Consejo Nacional de la Magistratura, si ustedes... creo que lo tienen allí, sí, el cuadro que tú trajiste. El Consejo Nacional de la Magistratura es muy ilustrativo. Antes estaba compuesto por 7 miembros. Eso daba como un consejo interpoderes, daba participación al Poder Judicial con 2 jueces, le daba participación al Congreso con 4 miembros y le daba participación al presidente de la República. Los 3 poderes. Sí, correcto. Y además daba una especie de equilibrio porque los 2 miembros legisladores adicionales a los presidentes de los congresos o de las cámaras eran opositores. Perfecto. Entonces, recuérdense la bella escena donde la concertación política se sentó en forma transparente y televisada y hicieron un proceso que, aunque hubieron sus fallas, a todo el mundo le satisfizo y dio como resultado las reformas que nosotros conocemos en el Poder Judicial. Pero ¿qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que se metió una especie de cuña a través del Procurador General de la República. Y bueno, se incorporó el Procurador General como un 8º miembro del Consejo de la Magistratura. Pero vamos a ver, a los congresistas, que en ese caso, en función de asambleístas, se le olvidó, entre comillas, que había una ley que establecía una especie de quórum para el Consejo Nacional de la Magistratura, establecido por una ley. Pero ellos no pusieron en sus transitorios algo que estableciera algún equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora, si lo decimos en forma categórica, nos espanta. Sucede que puede reunirse en la forma práctica el procurador
el presidente, y si tú quieres, los dos miembros, los dos presidentes de las cámaras legislativas, ellos solamente, al margen de los otros 4, reunirse en Funglode, en un hotel, en donde usted quiera, y te deciden, todos los miembros del Tribunal Constitucional, 13, todos los miembros del Tribunal Superior Electoral, 3, No, son 5 horas por la ley. 5 por la ley. Son 13 para, sí. el Tribunal Constitucional, te eligen, 5 para el Tribunal... Te pueden decidir... El presidente de la Suprema sí, Corte. Te pueden decidir la exclusión por edad de 7 miembros de inmediato. Y si nos atenemos a que en junio, que uno de los miembros cumple los 75, en junio, que nos faltan 5 meses nada más, 5 o 6 meses, puede excluir el otro. Son 8. La opinión pública se le ha mentido en forma reiterativa que son 6, después algunos dicen que son 7. No, son 8. 8 miembros de la Suprema Corte. Bueno, pero de Justicia puede evaluar a los demás y cambiarlos también. Correcto. Entonces, que quieran, eso. En Funglode o en cualquier lugar, en cualquier otro lugar, digo porque Funglode es simbólico, porque ahí fue que se discutió el destino de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Se puede reunir en Funglode también y decidir la exclusión de los otros 8 miembros, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, en el 2008 yo le envié humildemente, porque yo no soy abogado, al presidente de la Suprema Corte de Justicia una comunicación, un boletín, donde le ponía al expresidente de la Junta Central Electoral de aquella época y lo que a él le iba a suceder. El presidente de la Junta Electoral en el 2008 no era ya no era Julio César Castaño. No. En el 2008 sí. No, del 2004. Ah, en el 2004. Sí. Entonces ese era Luis Arias. No, sí, tampoco. Luis Arias era el presidente. Luis Arias fue el que sustituyó, fue Morel Cerda. Bueno, fue antes del 2004. Correcto. Entonces, yo le puse... Para las elecciones del 2004 era Luis Arias el presidente de la Junta. Correcto. Yo le puse un ejemplo de lo que le pasó a Morel Cerda. ¿Qué hicieron en la Junta Electoral? La dividieron en 2, a la Suprema la están dividiendo en 2, porque hay dos instancias, dos regímenes superiores. Dividieron administrativo y contencioso en aquella época. Ahora también usted tiene un consejo administrativo, el consejo... La Junta Electoral que conservó ese el Consejo nombre, de la Judicatura de administrativo. Y además, usted tiene también una división de contenciosa, que es el aspecto constitucional y el aspecto de los tribunales ordinarios. Bueno, pero lo que tú estás diciendo es que en definitiva todo este nuevo ordenamiento institucional que se creó con la nueva Constitución, en vez de fortalecer el proceso democrático, la institucionalidad democrática, lo que han hecho es fortalecer el presidencialismo. Eso es lo que tú estás diciendo. No, lo contrario. Pasamos, ya olvídese de presidencialismo. Bueno, dentro de la una dimensión más dramática del presidencialismo. Es peor. Sí. Que un expresidente, es lo que podríamos, en sentido figurativo, que una persona que pasó por la presidencia, o pudo pasar por la presidencia, salvo que se reelija. Sigue dirigiendo los poderes del Estado. Todos, sin excepción. Sí, porque eso lo mismo puede ser en el futuro, que un presidente correcto, con ese control del Consejo de la Magistratura convoque y modifique la Suprema, modifique el Tribunal Constitucional, modifique, evalúe, en fin, una serie de pasos. Eso es lo que tú quieres decir, que queda como una contrarreforma. Sí. Entonces, un ejemplo que es el más palpable. Imagínate que el futuro presidente, supuesto futuro presidente, envíe el presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado al Congreso. ¿Qué va a suceder? Que él va a depender no va a tener de lo que decida un Congreso que está controlado por uno que ya no es el presidente. Totalmente. No relativamente, no, totalmente. Depende de otro, no de otro poder, porque el problema es que estamos hablando que hay una coyuntura, como una palabra que usted usa mucho,
aunque sea coyuntural, lo coyuntural aquí puede ser 13, 14 años. Pero hay que convenir, Valerio, en que en definitiva eso fue lo que parió el sistema político dominicano. Y las instituciones, aquí una cantidad de organizaciones participaron en ese proceso de reforma constitucional y el principal partido de oposición participó y hubo un pacto firmado entre el presidente, bueno, el actual presidente, entonces ni lo era, el presidente del PRD y el presidente de la República. O sea que eso es un pacto colectivo lo que hemos hecho. Sí, es un pacto colectivo y yo había escrito en el periódico 7 Días, en el 2009, a mitad del 2009, en el atolladero político y jurídico en que se iba a meter la oposición con el pacto de las corbatas azules. Entonces, cogí de mis archivos del mismo periódico y le cambié como los pronósticos de aquella época sucedieron exactamente igual como decía el artículo. Entonces escribí en el mismo 7 Días un artículo que se llama Los 4 que echaron a Miguel Vargas en el pozo constitucional. Los 4 que echaron a Miguel Vargas. Esos son los que representan los consultores jurídicos que él tuvo para el pacto de las corbatas azules, legitimó esa situación. O sea, no quiere decir que sea buena ni mala, sino la legitimó. Y usted tiene razón. Pero eso no quiere decir que sea buena. ¿Qué él legitimó? Fue un harakiri lo que él hizo. ¿Por qué? Como dice el artículo. ¿Quiénes son los 4, según su consideración? ¿Cuáles fueron los 4? Bueno, yo no quiero personalizar, no, pero usted dice los 4 que echaron a Miguel Vargas en el pozo. El artículo empieza por Milton Ray Guevara. Los otros. Sí, que jugaba las dos bases. Era consultor del presidente de la República y consultor de Miguel Vargas. Una cosa insólita en política. Insólita totalmente. Después usted tiene Eduardo Jorge Prat. La misma condición, consultor del presidente y consultor de Miguel Vargas en los asuntos constitucionales. Después usted tiene a un amigo suyo, Bello Rosa. Virgilio Bello Rosa, que ya venía con un precedente de la acción anticonstitucional de Sonlán, que tuvo un impasse, que fue contratista de consultor jurídico de Sonlán, y ya tenía un precedente negativo. Pero sucede que también se integra al pacto de las corbatas azules. Y usted tiene, con todo el respeto, porque yo sé que está pasando por una situación que yo lamento, porque yo lo conocí a su papá en la Madre y Maestra, donde yo estudiaba en aquella época, y él era profesor, y nos veíamos en los pasillos, y yo lamento su muerte, pero la verdad es que él se involucró también en llevar a Miguel Vargas a ese rol jurídico y político e institucional. A Orlando Jorge Mera. Y él, además, yo tengo un video en línea, en YouTube, donde él aparece dándole la mano a aquellas mujeres que se plantaron para que se modificara el artículo 30. Y él iba en diligencia expresa a lo contrario. ¿Y usted sabe lo que él hizo? Que se reunió con ella para que, como había muchas cámaras ahí y muchos periodistas, le dio la mano a Magali Pineda, le pasó, creo que a Elsa Expósito, a varias de las mujeres que estaban ahí. Y en ese mismo momento, él llevaba la orden expresa de apoyar el artículo 30. Ese era el que Orlando el que prohíbe absolutamente el aborto, aún en los casos que la madre esté en peligro. Correcto. Entonces, ¿cuál es la situación de Miguel Vargas? Yo siento pena, vergüenza ajena. Primero, rehabilitó la posibilidad de su principal contrincante político, que es el presidente de la República. Lo rehabilitó. ¿Por qué? Porque dentro del mismo partido del presidente no le admitían eso,
había una tendencia de los congresistas que quería que se le aplicara el artículo 49 de la Constitución del 2002, que decía expresamente... Nunca jamás. Nunca jamás. Es decir, que aunque se le diera un regalo después, pero creaba las condiciones institucionales para dentro de su mismo partido oportunidades de liderazgo alternativas. Pero ¿qué sucede? Y era el modelo americano. El modelo americano. Alguna vez lo defendió públicamente Leonel Fernández diciendo que ese era el modelo ideal, que el presidente pudiera reelegirse una vez, como en Estados Unidos. Pero lo más increíble es que dentro de su mismo partido le cierran el paso y sucede que su principal opositor político le abre el paso, le apoya. Pero fíjate, si fuera eso solamente, dijéramos, bueno, fue un error mental, qué sé yo, o quiso la conciliación, es un hombre del sistema que quiere la estabilidad de este país. Pero señor, también revivió el principal contrincante interno, que hoy, independientemente de los dimes y diretes de las encuestas, todo el mundo sabe que en el peor de los escenarios tiene un 45, en el peor de los escenarios, no solamente por la encuesta de Santiago, sino por todo el mundo maneja diferentes informaciones y sabe que está rondando el 45 al 50. Entonces revivió una persona que ya estaba en el jamás. Entonces, políticamente eso es un error. ¿Por qué? Porque le crea un van a decir que tú estás atacando a Vargas Maldonado, tú estás en el grupo de Hipólito Mejía. Negativo totalmente, porque yo no pertenezco a ningún partido. ¿De dónde surge esto? Yo ni soy miembro de ningún partido, ni soy, algunos me dijeron que yo pudiera ser apoyando al presidente Hipólito Mejía, que para mí sería un honor también, pero no es mi actividad. Mi actividad pura y simple fue que con mi formación tradicional, yo soy ingeniero, y mi capacidad analítica, y tenía un problema personal e institucional, porque tengo 3 hijos, una de ellas se graduó con summa cum laude de Economía en INTEC, fue contratada el gobierno francés le dio una beca para estudiar una maestría en economía, y la muchacha me dice que lo va a pensar 3 veces para volver al país. Tengo otra, la mayor, que estudiaba administración en la madre y maestra, se fue a Toronto, vive en Toronto, allá hizo su carrera, vino de visita y ayer la atracaron y dijo que más nunca volvía a este país. La atracaron en camino al aeropuerto con 2 amigos que venían de Toronto, la atracaron. Y tengo uno que se graduó en el ITLA con 16 años, una de las primeras promociones del ITLA con 16 años, que era profesional en Cisco, un proyecto del presidente Leonel Fernández, también se fue a Estados Unidos. O sea, en que pocas tu palabras se te fue de aquí. Sí, pero no por motivos materiales, porque yo no soy rico ni nada, pero ellos tenían lo imprescindible de un clase media. Sí. Tenían algo, pero mi familia se desintegró y eso me dio a mí en la madre. Y yo dije, pero señores, los ciudadanos tenemos que empoderarnos. ¿Por qué? Porque usted ve, no quiero ofender a los consultores jurídicos, a los doctos constitucionalistas, ni es un problema personal con nadie, porque si vamos a decir, Milton Rey Guevara, en los momentos del 73 fue conmigo a Asua, mandado por Agripino Núñez cuando yo era estudiante, y él y yo fuimos a Asua a resolver problemas de apresamiento de estudiantes de la madre y maestra en Asua. Es decir, es un viejo amigo. O sea, es una persona que yo conozco. Bueno, que lo que sí, tú correcto. que es una crítica Sí, a unas posiciones o a unas decisiones políticas que tú consideras erradas, que han contribuido a crear un problema mayor. Crear un problema mayor a este país. No al presente, sino que este país
no se asusten, pero ya está configurado para una sola persona, institucionalmente. ¿Qué podemos hacer, Lara? Bueno, en la reforma constitucional habían unas figuras participativas, de participación directa. Entonces, esas figuras, algunas pueden ser efectivas y otras no. Las que pueden ser efectivas son, yendo a los gobiernos locales, las personas se tienen que empoderar por los presupuestos participativos en los ayuntamientos, tienen también directamente los referendos, tienen una serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Esos referendos, los legisladores dominicanos tuvieron otro olvido, no solamente tuvieron el olvido del quórum del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron otro olvido, que impusieron que los referendos y las iniciativas populares legislativas requieren un 2% del registro electoral. ¿Qué sucede? Que para una iniciativa legislativa, por ejemplo, tú requieres más firmas que para legalizar un partido político. Increíble. Entonces, y la iniciativa no quiere decir que va a convertir no en va. ley, es simplemente para que te la reciban. Entonces, Y ya después la pueden echar en una gaveta, pero tú necesitas ahora mismo como 80,000, bueno, sobre 6 millones. No, Si es más de 80,000, Juan Bolívar, porque es sobre los registrados. sí, correcto. No Eso- sobre de los- registro, Sí, son 120,000 votos. Y los partidos es sobre las elecciones. Sí. Los Votos resultados emitidos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso también me dio en la madre. Yo dije, pero hay que hacer algo. ¿Cómo nosotros podemos engañar a esta gente? Y se creó el registro de iniciativa ciudadana, que su propósito es que se formen 130 o 140,000 ciudadanos, y le exhorto a que se integren para tener un banco de información para que el que tenga una iniciativa, sea de referéndum, sea de lo que fuere, pueda canalizarla ya con firmas establecidas. Bueno, la pena es que Valerio Lara no se metiera en la política partidista, que ande dando creando una iniciativa ciudadana que son más difícil, de más largo plazo de influir en el curso del país, porque tú tienes tanta capacidad para manejar información y organizar documentos que pues en cualquier partido hubiese sido un cuadro muy importante. Sí, usted no está errado, ya yo he sido invitado desde algunos sectores del PLD. Recientemente fui invitado también por Guillermo Moreno y tuve el mismo día en que él le legalizaron su partido, que aprovecho para felicitarlo. También he recibido invitaciones, cada vez que hay algún movimiento yo colaboro a nivel conceptual. Ahora bien, el punto básico es que, respondiendo a tu pregunta, realmente la solución de este país no está ni en expertos constitucionalistas, ni en saberlo todos, sino que lamentablemente este país, si no quiere bajar sus índices de problemas institucionales, lamentablemente los ciudadanos tenemos que involucrarnos. Le tengo una buena noticia. Cuando yo promoví la forma más barata y directa, era Facebook. Y en el registro de iniciativa ciudadana en Facebook hay alrededor de 1.700 personas, ciudadanos. Pero usted dirá, bueno, 1.700 en Facebook, pero usted tiene ahí desde una Milagro Ortiz Bosch, personalidades de todos los partidos políticos, 3 candidatos presidenciales, todos dentro del registro de iniciativa ciudadana, 1.700 personas, los cuales reciben estos boletines directamente. Entonces, pero lógicamente es un trabajo increíblemente tedioso, que requiere recursos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que se está haciendo un libro
que se llama Constitucionalismo Ciudadano Ilustrado. Ese constitucionalismo ciudadano ilustrado contiene esas figuras, es decir, explicarle a las personas en forma simple y sencilla lo que es el poder político, lo que es las instituciones, lo que es la participación directa, etcétera. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Valerio. Y no hemos podido aprovechar toda esta organización. Sí. Miren, recursos públicos, toda la esquematización que hace la iniciativa... El registro de iniciativa. El registro de iniciativa ciudadana. Por ejemplo, los deberes fundamentales en la Constitución, cómo los va esquematizando para hacerlo más diluible para la población. La participación directa, elecciones de representantes, o sea, senadores, diputados, presidente, vicepresidente, alcalde, los referendos, cómo puede ser la participación municipal y finalmente la iniciativa legislativa popular. Pues y así por el estilo, los valores es un llamado a la constitucionales, participación de la, Sí. de la sociedad a través del movimiento Y cívico. si me permiten, 10 segundos. Sí. Para los colegios privados y escuelas públicas, los que hacen conferencias de ciencias sociales, tienen un material de apoyo. Le agradezco a Wikileaks, un desliz, a Wikipedia, la Wikipedia internacional, que los materiales que nosotros metimos lo ha constituido en la referencia principal mundial de la Constitución Dominicana. ¿Ah, sí? Sí, señor. Los materiales que es ustedes decir, elaboraron. usted da Constitución Dominicana Y le van a salir todos y lo los que le materiales. aparece es estos materiales, porque ellos consideraron que eran de buena calidad y le daban... Bueno, pues ahí está Sí. otro mérito del esfuerzo Sí. que han hecho ustedes. Sí. ¿verdad? Y estoy A partir de la nueva pendiente Constitución. de una invitación de ellos, internacional, porque ellos quieren que yo sea editor oficial de ellos. De Wiki... No, de Wikileaks no, eso de no. Wikipedia. Wikipedia. Sí. Bueno, el cafecito, Lara, con eso te despedimos. Sí. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y este tipo de esfuerzo, de oportunidad, pues yo considero que tengo que agradecerla, porque de nada vale que uno escriba o haga algo si no tiene trascendencia y no tiene efectividad. Gracias. Y ustedes han servido de canal para que Gracias sea. a Valerio Lara, ingeniero eléctrico, es Sí. la profesión original, pero ya ustedes ven un dedicado estudioso de la Constitución y el sistema institucional dominicano. Sí, gracias a ustedes.